Muy buenos días, jóvenes mercenarios. Nuevamente nos reencontramos. Hoy es nuestra segunda sesión. Ha habido algunas preguntas que me han hecho por la plataforma, de manera que quiero precisar. Se trata ahora del método científico que ya lo hemos visto desde inicial. Usted lo ha visto esto de inicial, así que no se preocupe. No voy a ver cuáles son los pasos del método científico porque de eso tampoco se trata. Se trata más bien de, a partir de las situaciones que vemos en la vida cotidiana, ir de qué manera voy a investigar. Para eso, el primer paso ustedes saben que es la observación. Y te voy a dar un video, en el link en esta tarea, un video. Tú vas a observar lo que se ve, lo que hay ahí, y vas a proponerte, ¿qué cosa? Una pregunta. Pero no es cualquier pregunta, sino una pregunta de investigación científica. ¿Y en qué se diferencia? La pregunta de investigación científica es concreta. Tiene que interrelacionar las variables. Tienes que ver la causa y el efecto. Por ejemplo, una pregunta de investigación. ¿De qué manera influyen los fertilizantes en el crecimiento de una planta? Otra. ¿Cómo influye la luz en el desarrollo y crecimiento de una planta? Entre otras, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estás viendo la relación. En la luz es la causa y el crecimiento de la planta es la consecuencia. Entonces, hay una interrelación. ¿Quién depende de quién? La variable independiente es la luz y la dependiente es el crecimiento. O sea, a mayor luz habrá crecimiento mayor de la planta. A menor luz, o si no hay luz también, la planta no crece o crece muy poco. Entonces, esas son las relaciones que hay entre variable independiente y dependiente. ¿Quién es la que depende de quién? ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, planteas tu problema en el video que te voy a dar, que tú vas a visualizar. De igual manera, determinas tus variables, observas cuál es la causa y cuál es la consecuencia. La variable independiente es la causa, mientras que la variable dependiente, como depende de ella, es la consecuencia. Y hay otras variables que influyen, otros factores que influyen. En el primer caso que te decía, por ejemplo, cómo influye la luz en el crecimiento de las plantas. Entonces, claro, ahí está claramente la variable independiente y dependiente, pero hay algunas que podrían intervenir. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la planta es de sombra? ¿Qué pasaría si le das mucha luz ya y la planta se quema? ¿Qué pasaría si le das luz y todo, pero la planta no tiene agua? ¿Qué pasaría si le das luz, pero la planta no tiene suficiente, no un buen terreno? Son factores que van a influenciar y van a intervenir. Ellos que influencian son las variables intervinientes. ¿De acuerdo? Entonces también hay una partecita que tienes que desarrollar. Luego tienes que plantear una hipótesis. Ya tú sabes que una hipótesis es una posible respuesta a tu problema. O sea, tienes que interrelacionar ahí respondiendo a tu problema. Si, por ejemplo, si una planta tiene suficiente luz, entonces crecerá adecuadamente. Siempre, si estudio a conciencia, entonces aprenderé y tendré buenas calificaciones. Si el fertilizante es adecuado para tal planta, entonces esta crecerá y fructificará. Sí, entonces, así se responde la hipótesis. Por otro lado, tienes que fijarte qué es tu objetivo, cuál es tu objetivo. Por ejemplo, mi objetivo en el primer caso es determinar cómo influye la luz en el crecimiento de la planta. Determinar cómo influye tal fertilizante en el desarrollo de tal planta, etcétera, ¿no? O sea, tú te determinas un objetivo. Luego haces un diseño de investigación o de experimentación. O sea, ¿cómo vas a hacer para experimentar? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el primer caso, sobre la luz y la planta, el desarrollo de la planta. Pondrás, pues, no sé, 3 plantitas, una con mucha luz, mediana luz y poca luz. Y para eliminar las variables intervinientes, a los 3 tendrán un macetero del mismo tamaño, con la tierra del mismo tipo, la misma cantidad de agua, y vas a ir controlando diariamente qué es lo que sucede.
¿De acuerdo? Entonces, para eso vas a tener que generar una tabla. En el diseño de investigación se produce una tabla para poder consignar, para poder registrar tus datos. Y luego al final tú puedes obtener conclusiones. ¿A qué conclusiones llegas? De que la luz es determinante para el crecimiento de la planta, por ejemplo. Y recomiendas. Bueno, tú tendrías que hacer, dependiendo del experimento, tus recomendaciones. En este caso, tu trabajo va a consistir en observar conscientemente el video, si quieres 1, 2, 3 veces, y a partir de ello, desarrollar una ficha en la que está todas estas partes. Muy bien, jóvenes, cualquier consulta, ya nos vemos la próxima clase. Muy bien, que tengan un bonito día y a trabajar. Nos vemos.